Hola, muy buenos días, bienvenidos a nuestra clase número 12. Hoy día vamos a estar discutiendo sobre distintos tipos de inteligencia. Hemos estado enfocándonos muchos en este aspecto de del desarrollo humano, porque en gran parte por ahí pasan las ideas generales del desarrollo de la ingeniería. Es, este curso, si tiene una particularidad, es en enfatizar en el rol del ser humano y enfatizar en el rol del ingeniero, no tanto como un agente que resuelve problemas matemáticos complejos, porque como ya hemos discutido hoy día, los computadores lo hacen mucho mejor que nosotros, lo venían haciendo desde los años 70 con la calculadora, con operaciones aritméticas sencillas. Hoy día son capaces de resolver ecuaciones diferenciales parciales, ecuaciones diferenciales parciales estocásticas, y lo hacen más rápido y mejor que los seres humanos. Sin embargo, todavía no están ni cerca de poder plantear un problema en el lenguaje de las matemáticas. No puedo decirle a un computador, hay coronavirus, ¿qué hacemos? No te va, de eso no va a ser capaz de plantear un conjunto de ecuaciones que pueden ayudar a tomar mejores decisiones con respecto a a la gestión de la pandemia. Por ejemplo, otros ejemplos, hay mucho tráfico, ¿cómo lo hacemos para disminuirlo? Ese tipo de preguntas estamos muy lejos de que un computador sea capaz de sintetizarlas en un conjunto de ecuaciones que puedan dar luz a cómo gestionar mejor distintos problemas vinculados al funcionamiento de la civilización moderna, y de eso se trata la ingeniería civil, y en particular la ingeniería civil matemática. Entonces, por eso hemos estado discutiendo tanto estos temas, en particular por el auge de la inteligencia artificial, por las distintas discusiones que se dan en torno a las diferencias y aquello que tenemos en común con distintos organismos biológicos que también se comportan de manera inteligente. Entonces hay que distinguir bien, digamos, qué es la inteligencia, o al menos ser capaz de exponer este abanico de distintas posibilidades en las cuales se manifiesta en las distintas especies o en los distintos, eh, en las distintas máquinas o computadores. Bueno, entonces, sobrevolando un poco, esa es la idea de esta clase. Me gustaría partir, como es tradición, con una frase que nos puede orientar y ayudar en el desarrollo personal. Esta frase es de Stephen Covey, un autor norteamericano muy conocido. Escribió un libro, Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas. Y nos dice lo siguiente: la clave no es priorizar lo que está en tu agenda, sino más bien poner en tu agenda tus prioridades. Vivimos en un mundo donde hay tantas urgencias. Normalmente uno tiene muchas cosas que hacer todos los días, y una tras otra, y una tras otra, y uno se puede pasar la vida, o al menos muchos años, de los mejores años de su vida, solo haciendo aquello que es urgente, o lo que era para ayer, o siguiendo un poco el, el tren que están siempre en marcha, digamos, en la vida de todos nosotros, ¿cierto? Ustedes ahora están estudiando una carrera universitaria, ¿cierto? Y eso efectivamente les va a llenar en algún sentido sus, sus agendas. Es muy posible, y ojalá que así lo sea, que esta sea una de sus prioridades. En ese sentido, le dediquen más tiempo, y no solamente más tiempo cronológico, sino que también la calidad del tiempo que le dedican al estudio, a la contemplación de ideas de la ingeniería, sea cada vez más grande. Pero lo que nos invita a esta frase es a tomar distancia, digamos, con todas esas urgencias, y poder reflexionar qué es lo realmente importante en nuestras vidas, hacia dónde queremos caminar. Aquí lo importante es la brújula, ¿cierto? Es en qué dirección quiero ir. Estoy en la dirección de tener hábitos de vida saludable, por ejemplo. Estoy
intentando dentro de lo que es posible en esta pandemia de estar en contacto con la naturaleza, estoy meditando, estoy haciendo ejercicios, estoy dedicándole una cantidad de horas adecuadas al estudio. Esas horas son de calidad, estoy anotando las preguntas que tengo para que la próxima vez que tenga contacto con el profesor poder hacérselas, ya sea vía email, juntarme con él en una reunión Zoom. Em, Estoy anotando también lo que no sé, estoy anotando mi progreso en las distintas materias, eh, dónde está el análisis histórico de mis curiosidades, digamos, estoy siendo capaz de canalizarlas a través de esta carrera o del mismo tiempo y energía que le dedico a las distintas tareas de nuestro día a día. Bueno, entonces con eso, con esa pequeña reflexión, comenzamos entonces nuestra clase del día de hoy, que como decía, va a estar enfocado en distintos aspectos de la inteligencia. Bueno, ¿y cuáles son las diferencias un poco de estas inteligencias? Bueno, sabemos que bueno, que a lo largo de la historia, si uno mira, digamos, hacia atrás, los distintos textos, las distintas manifestaciones culturales y artísticas, es claro que la idea de inteligencia ha ido cambiando y ha ido cambiando en gran parte en función de la tecnología que tenemos eh, en cada una de las épocas. Antiguamente, yo me acuerdo cuando yo era pequeño, era muy, muy valorado, digamos, entrar en discusión con algunos historiadores o periodistas que habían viajado, digamos, a distintos lugares del mundo y eran capaces de recordar fechas de acontecimientos históricos, entonces eran capaces de, justamente a partir de su pura memoria, digamos, ser capaces de mantener un discurso lógico con respecto a una guerra, a una situación política de algún país, y eran tiempos donde la gente viajaba menos, digamos, había menos viajar era muy caro y, y la memoria, digamos, era un bien muy escaso, digamos, muy preciado, porque no existían los smartphones, ni siquiera existían los computadores personales, así como los conocemos hoy. Entonces, esas eran consideradas personas muy inteligentes, capaces de recordar, por ejemplo. Hoy día eso ya es muy accesible y muy barato en algún sentido, no necesariamente económico, pero acceder a información de cuándo fue el inicio exacto de la guerra del Peloponeso es Google, tatac, y ya en 5 segundos tengo la respuesta, y no solamente la respuesta, sino que eventualmente dibujos de cómo habría sido la invasión y las fechas aproximadas y una historia del cómo se desarrollaron los factores y las causas que dieron origen a ese conflicto, y en fin, digamos, hoy día es muy, muy sencillo. Entonces la misma noción de inteligencia ha ido cambiando con el uso con el progreso de las tecnologías. Antes alguien que era capaz de, del mismo modo de resolver ecuaciones complejas, o que era capaz de multiplicar números grandes, también en alguna época de haber sido un bien muy escaso, y esas eran consideradas las personas inteligentes. Hoy día eso cambió sin duda, y son nuevas las capacidades que tienen estas mismas tecnologías, y del mismo modo va, mm, va evolucionando nuestra misma forma de concebir este concepto que es la inteligencia. Hay algo que sin duda que nos caracterizaba a nosotros, los seres humanos, y a distintos organismos biológicos en general, era esta capacidad de ser proactivo. ¿A qué me refiero a ser proactivo? Es decir, a una calculadora yo le doy 9 por 9 y la calculadora no tiene otra cosa que hacer que reaccionar a mi pregunta, y reaccionar de manera única. O sea, 9 por 9 igual 81. No va a ir ideándoselas para
buscar soluciones ingeniosas, por ejemplo. Pero ¿cómo programamos entonces un auto que se conduce solo? Bueno, un auto que se conduce solo tiene que ser capaz de reaccionar al ambiente, tiene que ver, si hay luz roja, bueno, ahí me detengo. Si hay luz verde, bueno, continúo, pero tengo que ir ajustando mis velocidades con respecto a los autos que están cerca. ¿Y qué pasa si se pasa una bicicleta? Bueno, ahí tengo que ir adaptando, digamos, tengo que ser proactivo con respecto a las condiciones que tiene el medio ambiente en el cual estoy enfrentado. Y en este sentido, es muy difícil hacer una lista de todo lo que te podría llegar a pasar dentro de un auto. Entonces, las nuevas formas de programar, en algún sentido, son muy complejas porque tienen que ir aprendiendo de lo que han visto. Por eso se llama el machine learning, es el aprendizaje de máquinas. Tienen que ir ganando experiencia y de esa forma esa experiencia ir transformándola en conocimiento para que en futuras condiciones en las cuales se pueden dar distintos fenómenos a la hora de conducir, ser capaz de ir proactivamente reaccionando al medio ambiente. Pero no solo las máquinas son capaces de ir reaccionando, o ya sea de manera reactiva o proactiva con el medio ambiente, eh, sino que también las plantas y los vegetales. No solamente somos los seres humanos o ciertos animales que hemos considerado más avanzados desde la perspectiva cognitiva, como los delfines, esencialmente los pulpos, y eventualmente algunos perros que son capaces de conectarse, o incluso los caballos, que sabemos también últimamente que tienen una afinidad emotiva con los seres humanos. Entonces, no solamente está el mundo animal, sino que también está el mundo vegetal, que va adaptando distintas estrategias que le permiten sobrevivir. Hoy día sabemos que esos distintos dispositivos eventualmente tienen características en común con el tipo de adaptaciones y reacciones que tienen otros seres biológicos, ¿cierto? Como los animales y los seres humanos. Por ejemplo, en los últimos años se ha descubierto que en ciertos bosques generan lo que se ha llamado las micorrizas, que son una suerte de hongos gigantes, kilométricos. Dicho sea de paso, los organismos biológicos más grandes que existen son estas micorrizas, son de kilómetros de largo, como les decía. ¿Y cómo uno puede saber que una micorriza es exactamente la misma que la otra? Como sabemos, eh, lo- una de las características de lo vivo es su organización celular, y uno le toma el ADN a una de esas células en una esquina y le toma el ADN a otra célula en otra de las esquinas y tiene que ser exactamente el mismo. Entonces, si es exactamente el mismo, sabemos que estamos hablando de un único organismo. Em, bueno, ¿por qué son tan interesantes estas micorrizas? Porque sabemos que hay distintos bosques en distintos lugares del mundo que tienen distintos accesos a recursos naturales que otros. O sea, puede haber un bosque que tiene más acceso a luz, donde eventualmente llueve un poquito más, donde se da un conjunto de factores, digamos, que son mucho más benéficos para el desarrollo de la vida y del ecosistema que otros. Bueno, resulta que si no están tan lejos estos dos bosques, el privilegiado y el no privilegiado, y hay microrrizas que conectan lo que está en este bosque privilegiado con el desprivilegiado, estos van a empezar a compartir recursos de luminosidad, de agua, de otro tipo de nutrientes, de microorganismos, digamos, y eso le va a dar vida al desprivilegiado. Entonces hay una suerte ahí de estrategia natural de cooperación que los distintos aspectos de la evolución han permitido que tal fenómeno ocurra. ¿Es eso inteligencia vegetal o no? Es discutible.
pero sin duda que es una estrategia muy benéfica. Uno podría empezar a hacer muchas analogías con la solidaridad natural, con la solidaridad vegetal, por qué los seres humanos no somos así. Y uno entraría en conflicto porque los animales se van comiendo unos a otros, pero es necesidad, y en fin, no voy a entrar en esa discusión porque no soy quien, digamos, tampoco sé tanto de este mundo. Y, pero sin embargo, es importante abrir esos distintos canales de analogías, pues pueden ser muy informativos a la hora de ir nutriendo un debate en torno a las distintas capacidades que tienen los vegetales, los animales, incluidos los seres humanos, y las tecnologías para desarrollar estrategias que permitan resolver problemas, porque a la larga la inteligencia también se trata de eso. Entonces, como hablábamos, los vegetales tienen distintas... La inteligencia vegetal, si se pudiese manifestar de alguna forma, sería de esta forma de estrategias de sobrevivencia. Y cómo esas estrategias de sobrevivencia dan luz eh, a comportamientos que se parecen muchas veces a comportamientos que tenemos los seres humanos, que tenemos un poco la hegemonía de esta palabra de considerarnos inteligentes. Entonces, ¿por qué no las distintas estrategias del mundo vegetal pudiesen también compartir esta característica? ¿Para qué decir los animales, cierto? Esta capacidad que tienen algunos animales de no solamente ser capaces de resolver problemas del corto plazo, digamos, de buscar alimentación, refugio, ser reactivos a la hora de intentar sobrevivir, sino que también planear a futuro. Por ejemplo, cuando un pájaro construye un nido, ciertamente hay una idea de futuro, hay un imaginario, digamos, de, bueno, hay algo que me permite planificar qué es lo que va a pasar, que yo necesito en algún sentido buscar refugio de esta forma, y de esta forma que es construyendo algo, digamos, que es muy distinto a lo que haría un perro tal vez, o una vaca que tal vez se vaya a acurrucar a un lugar que ya existe, sino que son capaces de construirlo. Y eso es muy notable. Entonces tenemos distintas especies que van a ir buscando distintas también estrategias de manera más o menos proactiva a la hora de intentar sobrevivir o de intentar vivir de mejor modo. Y sabemos que hay ciertos animales que son capaces cognitivamente de más que otros. Ya sabemos que los delfines, por ejemplo, son capaces de ir aprendiendo, ya sabemos cuántos bits de memoria tienen, sabemos por estudios de análisis de frecuencia que tienen nombre y apellido, o sea, a partir de estas frecuencias son capaces de identificar familias o grupos entre ellos. Son capaces de aprender, como les decía, algunas tareas sencillas como yo salto, por eso se ocupan muchas veces en espectáculos marinos, tipo yo salto para atrás y después para adelante. Yo sé que si hago eso en secuencia, eh, mi, mi- la persona a cargo me va a dar un pescado, qué sé yo. Eso sin duda, por más que uno intente hacerlo con otro tipo de animales, eh, no va a haber aprendizaje alguno. Bueno, y los humanos, ¿a qué nos referimos con esta inteligencia humana? Bueno, nos referimos a distintas cosas, ¿cierto? Tal vez una de las hegemonías del mundo de la inteligencia ha sido este test IQ, pero no hay que olvidar que este test IQ no caracteriza una, una inteligencia así como la consideraríamos, la consideraríamos hoy en día. Es un test que inventaron en la milicia norteamericana, pues se fueron dando cuenta que había un grupo de gente al cual, por más que uno la intentara entrenar y dar órdenes complejas, eran incapaces de seguir
por mucho tiempo este tipo de entrenamiento. Entonces eso era un- estamos hablando de los años 70 o tal vez antes, donde ciertamente todas las nociones de dignidad humana, digamos, de trato respetuoso al ser humano eran muy distintas a las que tenemos hoy día. Entonces, bueno, eran considerados gente que no iban a hacer tampoco muchos esfuerzos para ellos adoptar sus sistemas y que pudiesen de esta forma recibir un entrenamiento adecuado para poder ser parte de la milicia, sino que querían diseñar un test que les permitía dividir en dos, de decir, bueno, ¿quiénes van a ser capaces de recibir órdenes, ya sea más o menos complejas, y poder completar este entrenamiento sin tener que desgastarnos tanto las personas que estamos a cargo de esto? Digamos, ese era el mandato en algún sentido, y se desarrolla este test que en algún sentido hoy día se ha ido vinculando a la inteligencia humana, aunque es tremendamente discutible que este test sea capaz de discernir esto o no. ¿Para qué decir las pruebas de selección universitaria, PSU, pruebas de transición, pruebas de aptitud, que se llamaba antes? ¿Son estas realmente capaces de caracterizar la inteligencia humana o eventualmente la capacidad que puede llegar a tener un conjunto de personas para, para sobrevivir en algún sentido el entrenamiento universitario? Sumamente discutible. ¿Qué otro tipo, qué es lo que uno podría proponer? También es sumamente discutible, que no sea discriminatorio, que sea plural, que sea abierto, pero al mismo tiempo que no haga colapsar el sistema, digamos. Eh, es tremendamente discutible. Yo no tengo ni un tipo tampoco de opinión formada, ni tampoco tengo ni un tipo de injerencia en qué una universidad pública debiese o no hacer, pero sin duda que se abre el debate nuevamente, y ahí nos damos cuenta que justamente al destapar esta olla empieza a salir una ecología de problemas, digamos, unos interrelacionados con otros, y nos damos cuenta que al final no sabemos tanto de inteligencia. O sea, que hablamos de inteligencia artificial y hablamos de inteligencia humana y hablamos de inteligencia vegetal, pero finalmente no sabemos tanto del tema. Y si hay algo que quiero comunicar en esta clase y ser muy enfático con eso, es que esta clase, más que venir a resolver dudas, lo que quiero es que se abran muchas inquietudes. Ojalá puedan ir conectando ustedes sus propias piezas para armar un discurso en torno a la problemática de la inteligencia y lo poco que ha sido tratado en la modernidad con la seriedad que merece, digamos. Tenemos también un imaginario colectivo, ¿cierto? Que tipos como Albert Einstein eran muy inteligentes, que personas como Lionel Messi, que son capaces de resolver y de imaginar un partido, digamos, de una manera muy hábil, o que un director de orquesta que es también capaz de armar eh, o de generar sinergia en un conjunto de músicos de tal modo que se complementen de la mejor forma posible. Y tenemos cosas que son ya un poquito más humanas, ¿cierto? Como esa capacidad de pensamiento abstracto, eh, ¿cierto? Cuando uno le enseña a sumar a los niños a muy temprana edad, ya estamos hablando con conceptos, digamos, ¿qué es 5 más 3? Y cómo enseñándole varias sumas, digamos, yo no tengo que enseñarle todas las sumas del mundo, yo tengo que enseñarle solo que los números son tales, que la operación es tanto, y eso eventualmente les puede hacer una infinidad de operaciones. No hay que enseñárselas una a una, y para eso se requiere pensamiento abstracto. Eh, tenemos una capacidad verbal para comunicarnos, y no solamente a través de las palabras, sino que también es mucho más amplia, ¿cierto? Está el cuerpo, los gestos, hay una lógica matemática, hay una inteligencia más musical, corporal, en fin, esas son cosas que ya son más propias del humano. Tal vez otros animales las tengan, pero no nos hemos dado cuenta aún. Entonces, bueno, si pudiéramos sintetizar la
pluralidad con la cual se presenta hoy esta palabra inteligencia, podríamos decir que, bueno, la vemos en el mundo vegetal, con estas micorrizas, en el mundo animal no humano, en pájaros, en delfines, en pulpos, en esa inteligencia humana, que es difícil de caracterizar, como les decía, como hablábamos, está el IQ, el coeficiente intelectual, pero no es claro si es que realmente eso caracteriza bien este fenómeno multifacético de las inteligencias. ¿Qué inteligencia mide? ¿Inteligencia verbal, inteligencia lógico-matemática, inteligencia natural, inteligencia visual, inteligencia corporal? No, parece que ni una. Inteligencia artificial, la vemos, cuáles son sus manifestaciones más recientes. Esto va a ir cambiando, como les decía, este curso. Una muy mala idea para llevar este curso sería escribir un libro de, de introducción a la ingeniería matemática, porque esto va a ir cambiando. Entonces, si hablo hoy de inteligencia artificial, probablemente estaría hablando de estas tres macro manifestaciones, pero en 3 años más yo les aseguro que esto va a cambiar. Hoy día los ejemplos que están tal vez más en boga del mundo de la inteligencia artificial están los autos que se conducen solos, que tienen un rendimiento muy, muy alto, un rendimiento en el sentido de que son más seguros, resuelven mejor los problemas, sin duda, eh, son más económicos, porque tienen una forma de conducir muy, muy, muy impecable. Pero justamente a partir de esta autonomía de las decisiones empiezan a salir problemas sumamente interesantes desde la perspectiva ética y que se choca con la política, ¿cierto? La ética como esa forma de gobernarse a sí mismo, ¿qué hago? Pero política también en el sentido de, bueno, ¿cómo organizo yo a la polis en el conjunto de decisiones o la ciudad en el tipo de decisiones que sí son válidas en esta sociedad y en otras no? Seguramente van a oír hablar varias veces en los distintos cursos que tengan en esta carrera del trolley problem, digamos, que es básicamente, imagínense que, eh, que ustedes tienen que diseñar un tren que se conduce solo. Pero los trenes, al igual que los autos y cualquier tipo de maquinaria, no están libres de eventuales fallas. Entonces, supongamos que una de esas fallas es que se rompen los frenos. Y yo tengo dos opciones. Una, que el tren siga derecho y por distintas razones hay una persona ahí que yo sé que si yo la impacto va a morir. O, o sea, claro, o eventualmente puede desviar su camino y yo sé que en esa otra persona habían cuatro personas. Mejor aún, si yo no hago nada y el tren sigue derecho, va a matar a cuatro personas. Sin embargo, si yo giro, voy a matar solo a una persona. ¿Qué debiese yo hacer como programador? Bueno, un análisis muy superficial diría 1 mayor que 4, perdón, 4 mayor que 1, y yo quiero matar a la menor cantidad de personas. Claro, pero ¿qué tal si esa persona era tu madre? Bueno, ¿cómo la reconozco? Si giro, ¿quién va a ser el responsable, digamos? Eh, ¿Es el tipo que programó? ¿Es el tipo que diseñó el freno? Eh, ¿Hay culpabilidad si es que efectivamente de todas formas tenía que morir a alguien? ¿Y qué tal si esa persona, eh, por distintas razones, era un ex convicto, por ejemplo? ¿Tiene más derecho a vivir que otro? ¿O un convicto que se escapó? Y ahí nace una
pluralidad de problemas vinculados a automatizar eh, eh, medios de transporte que siguen siendo discutidas hasta el día de hoy porque es tremendamente complejo el tema. Y como les decía, estas son discusiones que están todavía sobre la mesa. Entonces, en esta pluralidad en la cual se manifiesta esta palabra inteligencia, también están las agencias de inteligencia internacional, ¿cierto? Está la FBI, Federal Bureau of Intelligence, eh, o esta inteligencia, digamos. Sin ir más lejos, una de las instituciones más deplorables en la historia de nuestro país, que es la DINA, era la Dirección Nacional, Dirección de Inteligencia Nacional. O sea, la palabra inteligencia, ¿cierto?, que está en el aire como Albert Einstein, desarrollo de las capacidades intelectuales humanas, es la misma palabra que caracterizaba esa institución. Entonces, sin duda que tiene muchas caras esta palabra, caras muy contradictorias, como les decía. Entonces, la palabra inteligencia, inteligencia artificial, inteligencia del ser humano, el ingeniero matemático inteligente, tiene muchas acepciones y hay que tomársela con mucha cautela porque puede generar mucha confusión. Y como les decía, más que aclarar confusiones, esta clase un poco intenta abrir el abanico de posibilidades en torno a la discusión en torno a esta palabra. Entonces, bueno, avanzando un poco en esta suerte de exposición, uno podría decir, bueno, ¿qué disciplina o qué área del saber eh, es la más idónea para abarcar el problema de la inteligencia, ¿cierto? Claro que los problemas de la civilización o que requieren ingenio para la civilización es la ingeniería civil. Es claro que los problemas vinculados a la salud humana es la medicina. Los problemas vinculados a la legislación y a la administración de penas civiles es el derecho. Por la inteligencia, ¿qué disciplina es la que debiese abordarla? ¿Es la psicología? Bueno, si fuese la psicología nos quedaríamos solo con lo humano y efectivamente hay animales y hay máquinas, ¿cierto?, capaces de manifestar decisiones inteligentes. Bueno, entonces tal vez no es solo la psicología, entonces tal vez son las ciencias de la computación, porque está la inteligencia artificial, pero bueno, dejaríamos afuera todos los organismos biológicos, entonces no, entonces bueno, es la biología, pero dejaríamos fuera las máquinas. Entonces tal vez la filosofía, ¿cierto?, que mira siempre de un escaño un poco más arriba, pero tal vez es muy abstracto. Es la pedagogía que nos permite distintas estrategias de enseñanza, pero también se han enfocado casi exclusivamente en los seres humanos, en los niños. Entonces, bueno, vemos nuevamente aparecer eh, este abanico de posibilidades, esta ecología de entes en interacción que hacen que el problema de la inteligencia se manifieste hoy en virtud justamente de la tecnología que tenemos a nuestra disposición como problema tremendamente complejo. Entonces vamos a sobrevolar qué es lo que diría la filosofía o qué es lo que ha dicho históricamente, de qué se trata un poco la inteligencia. Uno siempre se remonta en filosofía a los griegos que ya venían pensando este tipo de cuestionamientos. Ya Platón diferenciaba esta forma dianoia como esta razón discursiva a través de la palabra, y esta razón intuitiva, la nous, que porque justamente la intuición también tiene mucho de sabiduría. Y no, me tinca que esto es lo que te corresponde, me tinca que estas madres, digamos, que de manera muy benevolente nos aconsejan, muchas veces esa inteligencia es más bien intuitiva, digamos, ¿no?
yo creo que esto te va a venir mejor a ti. Y es más o menos válida que el argumento racional, ese, mira, yo creo que esto te conviene porque A, B, C. Muchas veces la intuición nos puede dar muchas mejores luces eh, de, de qué es lo que más nos conviene o de la respuesta más errada a una pregunta. Y bueno, muchas veces ese tipo de razonamiento también se ha usado en matemáticas. No hay que olvidar que gran parte, cuando uno escucha entrevistas de grandes matemáticos, es justamente la intuición la que viene antes que el desarrollo formal, lógico, matemático de las pruebas. Muchas veces es una intuición. ¿No? Yo, por distintas razones, pensé que la dirección adecuada era esta y termina siendo una dirección efectivamente adecuada. Bueno, ¿de qué se trata ese uso de la razón lógico-deductivo matemático? Es un uso muy lento de la razón, ¿cierto? El intuitivo es normalmente más rápido, viene de manera más visceral en algún sentido, viene a simplificar un poco ese pensamiento, sobrepensamiento tan racional que muchas veces hacemos. Eh, Platón ya lo consideraba como la razón intuitiva, digamos, esta que es mucho más espontánea, como una forma más elevada de sabiduría, ¿no? El resto es muy elucubrado, digamos, es muy procesado. Esta forma intuitiva él le daba mucho, mucho valor. Entonces, yendo a la etimología de la palabra, ¿qué quiere decir esta palabra? ¿Cuándo se inventó y por qué? Bueno, viene del latín intellegere, como leer hacia adentro, tener interpretaciones de lo que está escrito de manera explícita. Otros lo han traducido como leer entre líneas, una máquina que solo es capaz de obedecer órdenes muy, muy precisas, no se considera una máquina inteligente porque no es capaz de resolver problemas distintos a los cuales, para los cuales fue programado. Y un poco el ser humano se va adaptando, va reorientando, y un poco es ahí donde radica su inteligencia. Entonces, entonces un poco de eso se trata la etimología, o sea, abstraer el conocimiento. Bueno, ¿qué nos dice la ciencia de la computación? Bueno, es claro que la inteligencia artificial tiene su historia y ya se ha venido hablando de la computación como un complemento a la inteligencia humana, ¿cierto? Sin duda siempre se puso a la inteligencia humana como algo muy, muy superior y que el computador nos podía ayudar en tareas de memoria, por ejemplo, aquí voy a guardar tal información para después consultarla de una manera rápida, porque mi memoria es muy frágil, operaciones aritméticas muy sencillas también son los computadores a los que vamos a externalizar ese tipo de cosas, pero en los últimos años hemos visto que son capaces de hacer cosas que nosotros consideramos complejos de mejor manera que los mismos seres humanos. Ya les mencionaba, por ejemplo, hoy día están manejando mejor que un humano promedio. Hoy día son capaces de ganarle a toda la humanidad en ajedrez, a toda la humanidad en Go, que son juegos tremendamente complejos, digamos, que yo no los puedo programar eh, jugada por jugada, porque hay muchísimas jugadas posibles, más que cualquier computador pueda guardar en su memoria. Y no solo eso, sino que sería muy lento. En fin, hoy día hay nuevas estrategias de programación que permiten a los computadores manifestar capacidades que antes no eran capaces. Yo les mostré hace unas clases ese ejemplo de ese juego que es como un frontón donde va rebotando la pelota y un computador que es capaz de, programado con esta estrategia del aprendizaje reforzado, es capaz también de buscar estrategias como ir y hacer un hoyito en el frontón y que la pelota se quede arriba. Esa es una estrategia que es inteligente, que los humanos la habían descubierto, pero esta máquina la descubrió sola. Y eso es realmente interesante y es un cambio de paradigma un poco en qué es lo que las máquinas son capaces de hacer y qué es lo que no son capaces de hacer. Entonces, bueno, las ciencias de la computación en general tampoco resuelven este problema y no nos dan
luces tan claras en qué es la inteligencia y qué no, sin duda que vienen a complejizar un poco más el problema, porque antiguamente lo consideramos solo este complemento al ser humano. Hoy día ya son muy automáticas, hoy día tenemos computadores, en vez de tener un operador chateando del otro lado de la pantalla, muchas veces uno chatea con un bot o con un robot, digamos, no está chateando con un ser humano. Alexa, por ejemplo, esta máquina de Amazon, que es este tubito, uno le puede preguntar, bueno, ¿en qué año murió Michael Jackson? Y te va a decir exactamente la hora, la fecha, la razón en la cual murió. Le puedes decir, ponme la canción Yellow Submarine de los Beatles y te la va a poner. Y le puedes decir un rato más, oye, cuéntame un chiste, ponme una alarma para 20 minutos más, que estoy cocinando un queque y te va a sonar una alarma. Y en fin, digamos, son capaces de, eh, de, de una autonomía que era impensable hace muchos años. Entonces estas máquinas ya son capaces de consultar de manera automática a Google toda la información que hay en Google, y eso ya es enorme, es tremendo. Y no solo eso, sino que también son capaces de realizar acciones. Entonces así está el mundo un poco de la computación, eh, tremendamente performantes en juegos de mesa. Ya les hablaba del ajedrez, el chess, shogi, que es una versión japonesa del ajedrez, también tremendamente compleja, el Go, que es aún más complejo, y en todos estos los computadores hoy día, con el surgimiento del aprendizaje profundo y la inteligencia artificial, son capaces de ganarle incluso a los mejores exponentes de la humanidad. Entonces nacen dilemas, digamos, son los computadores capaces de generar conciencia, son los computadores capaces de discernir, o somos los humanos capaces de discernir si un computador se manifiesta como tal o hay un ser humano detrás. Está el test de Turing, por ejemplo. ¿De qué se trata el test de Turing? Que hay un interrogador, este jugador C en algún sentido, que le puede ir a hacer preguntas a un computador o a un ser humano. Entonces él solo sabe que hay un player A, jugador A y jugador B, y no sabe cuál de los dos es un computador y un humano. Entonces la pregunta que se tiene que hacer el interrogador C es: ¿qué tipo de preguntas le tengo que hacer a estas dos entidades para darme cuenta yo de cuál es el computador y cuál es el ser humano? Entonces imagínense que en un lado está Alexa y en otro lado hay un ser humano con la voz de Alexa, digamos. Entonces, ¿qué le tengo que preguntar? Y soy capaz yo de discernir cuál es el ser humano y cuál es la máquina. Este es lo que se llama el Turing Test. Y la pieza china de sable, que es lo que vemos a la izquierda, es el siguiente problema, digamos. Es decir, ok, supongamos que hay en un lado de la pieza, que no es el que ustedes están viendo, en otro lado, hay un ser humano, un chino, que está escribiendo, que está chateando. Entonces él pone una cierta secuencia de símbolos, que son frases, y yo tengo un libro con todas las frases posibles del mundo. Entonces yo abro la frase y la identifico, y en este libro no solamente está identificada la frase, sino que está identificada una próxima frase coherente con la anterior, que podría ser una suerte de respuesta a esa frase. Entonces yo, sin entender lo que este personaje del otro lado de la pieza me está intentando preguntar, yo me limito a copiar lo que está en el libro con los caracteres, y la persona del otro lado de la pieza empieza a interactuar. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, el problema es de que el chino, que está del otro lado de la pieza, él se va de esa conversación con una sensación muy, muy positiva. Decía, estuve interactuando, estuve hablando con una persona que parecía muy interesante. ¿Y cuál es la persona que está dentro de esta pieza? No, que fome, no, yo solo me limité a copiar frases de un libro. Entonces, ¿cuál es la paradoja aquí, o cuál es lo interesante de este ejercicio intelectual, este ejercicio mental?
es el darse cuenta que finalmente las máquinas no necesariamente tienen que entender el problema al cual están enfrentados, sino que les basta con tener un repertorio de posibilidades para contestar. Entonces, eso eventualmente es muy grave a la hora de programar, por ejemplo, o sea, no es tan grave a la hora de programar un chat, pero sí es grave a la hora de programar una máquina que es capaz de matar a un ser humano, como les decía el ejemplo del tren que se conduce solo. Entonces, para ir terminando, la inteligencia en biología se entiende como, bueno, este conjunto de herramientas que tienen los distintos entes biológicos para sobrevivir, ¿cierto? Hay un cuerpo, eventualmente hay, hay un organismo complejo que se organiza y que viene en su ADN una capacidad de aprender y de adaptarse al medio. Eso es la teoría de Darwin, ¿cierto? Y eso eventualmente le puede dar posibilidad a generar un comportamiento adaptativo. No todas las especies son capaces de sobrevivir por siglos de siglos, ¿cierto? Sabemos de distintas especies que se han extinguido, sin ir más lejos, los dinosaurios. Y bueno, para eso se requieren las distintas escalas eh, temporales y espaciales para darnos cuenta, digamos, de la envergadura de ese tipo de problemas. Entonces, si hay algo que caracteriza, ¿cómo, cómo caracterizar las distintas manifestaciones de la inteligencia? Vegetal, animal, humana, no humano, artificial, computadores. Y tal vez algo que las caracteriza es este comportamiento intencionado. O sea, hay una suerte de intención que puede estar motivada por distintas razones, ¿cierto? Tal vez en los organismos biológicos lo más interesante es intentar sobrevivir. Eh, los computadores, una suerte de función objetivo, que es lo que se quiere lograr, que tiene que ser muy explícito a la hora de programar. Eh, jugar al ajedrez se quiere ganar. Eh, en un auto es ir del intervalo A perdón, hacer el trayecto del punto A al punto B de la manera más segura posible, pero también más rápida y más eficiente. Y para los seres humanos es ir resolviendo problemas, los problemas que se nos presentan también de la manera eh, más eficiente posible. Entonces, parecer este comportamiento intencionado es el que vendría a caracterizar o ser esta suerte de paraguas que viene a cubrir estas distintas manifestaciones de la inteligencia. Entonces, justamente, en este comportamiento intencionado tiene tres distintas, piénsenlo como un diagrama de Venn, digamos, de tres pelotitas que se sobreponen. Es necesario acceder a información, el auto que se conduce solo necesita saber, necesita tener cámaras por todos lados para saber qué es lo que está pasando en su entorno, pero acceso a la información no es lo que lo convierte inteligente, porque sabemos que las bibliotecas tienen mucha información, pero las bibliotecas no son inteligentes. Está un conocimiento ahí en potencia, digamos, pero eso en sí mismo no genera inteligencia. Tienen que ser capaces de procesar información. Y nuevamente, volvemos al caso del auto que se conduce solo. Necesito no solamente filmar lo que está pasando en mi entorno, sino que también tengo que ser capaz de calcular cuál es la distancia entre mi posición y la de los autos vecinos, la velocidad relativa, en qué lugar estoy en el mapa. Entonces, y todo eso, un poco, hartas funciones matemáticas que van haciendo una suerte de análisis de cuál es mi situación hoy en el mundo en que me enfrento. Pero eso en sí mismo tampoco constituye inteligencia, porque un computador con hartas funciones matemáticas en sí mismo tampoco es un ente inteligente, sino es capaz de aplicarlos al mundo real. Entonces, necesitan también un espacio de comportamiento. ¿A qué me refiero con esto? Con ser capaces de hacer acciones u operar en el mundo. Entonces, ¿por qué el auto inteligente es efectivamente un auto inteligente? Bueno, porque es capaz de acceder a información,
es capaz de procesar esta información y además es capaz de moverse, o sea, hacer una acción en virtud de la información procesada a la cual tuvo acceso. Entonces, si uno piensa en casi cualquier smart device, por ejemplo, Alexa o Siri o cualquier de estos aparatos, digamos, que son capaces de responder a preguntas, cuando yo les digo, póngame la canción Yellow Submarine, por ejemplo, son capaces de acceder a la información, o sea, tienen un espacio en donde pueden consultar esa información, como por ejemplo Google o Spotify, digamos, son capaces de procesar esa información, de integrarla a su sistema y después son capaces de apretar play y que algo suene, digamos. O sea, hay un espacio de comportamiento. Y lo mismo con estas máquinas que son capaces de limpiar sola las casas, se llaman Roomba. Roomba es una de ellas, entonces son capaces de explorar todo el espacio, entonces necesitan saber información del espacio que van a explorar, de procesarlo, pero hacer algo, moverse, y así. Y pasa lo mismo, digamos, con distintos eh, aparatos o distintos organismos biológicos, que tal vez la acción sería autorregularse, eh, en fin. Con eso termino la clase del día de hoy, espero que les haya gustado. Muchas gracias a todos por su atención.